En 1966 se fundó la Casa de la Cultura, que luego se convirtió en el Teatro La Candelaria a comienzos de la década del 70. Y en el año 75 yo estudiaba teatro en la ciudad de Cali y Vicky Hernández había sido actriz de la Casa de la Cultura y había llegado a Cali, pero esos azares del destino, a dictar clases en la Escuela de Bellas Artes. Y yo fui alumno de ella, yo tendría más o menos unos 15 años, y llegó la Candelaria a Cali. Eso fue el acabose. No solamente porque presentaron las obras de creación colectiva que llevaban hasta el momento, sino que estrenaron Guadalupe años 50 y esto fue un cataclismo. Lo digo de verdad, fue una cosa muy fuerte para todos los que estábamos haciendo teatro y para los artistas en general. Yo diría que todas las obras de la Candelaria de una u otra forma han tenido relevancia dentro del mundo de los escenarios en Colombia. Pero si hay que escoger alguno, yo diría en primera instancia la primera obra que ellos montaron en 1966, que fue una versión de La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, que se llamaba Soldados y el Padre. Era una adaptación de esta novela ya clásica de la literatura de la costa de los años 70. Yo creo que la primera creación colectiva que hizo el Teatro La Candelaria, que se llamó Nosotros los Comunes, y sobre todo Guadalupe años 50, estrenada en 1975, hace 50 años, y es una de las obras emblemáticas de toda la historia del teatro colombiano, una obra sobre la historia de las guerrillas liberales de los años 50 en Colombia. En la segunda mitad de la década del 80, el gran triunfo del Teatro La Candelaria fue la obra El Paso, Parábola del Camino, que también fue otra creación colectiva, y creo que esa obra marcó un momento fundamental porque es una reflexión sobre el espectro de las economías ilegales en un espacio cerrado donde los 13 o 15 actores están todo el tiempo en escena y creando una atmósfera claustrofóbica y de paranoia realmente inolvidable. En los años 90 quizás la obra más importante se llama Naira la Memoria, que fue una de las últimas creaciones colectivas dirigidas por el maestro Santiago García, que es una obra que sigue en repertorio muchos años después, una obra que no tiene un argumento sino un conjunto de sensaciones sobre las culturas populares. Y en el año 2000, bajo la dirección de Patricia Ariza, quizá la obra representativa de este nuevo milenio es indudablemente Camilo, que también la hemos presentado en nuestro Teatro Colón y que sigue dentro del repertorio del Teatro La Candelaria. Y para los 60 años han estrenado una obra que se llama Desconcierto. La música es esencial en el Teatro La Candelaria. Todas las obras han tenido o composiciones orquestales o para música de cámara o músicas populares, boleros, música de los llanos, etc. Y Desconcierto es una suerte de selección de estos momentos clásicos del sonido de La Candelaria. Igualmente, en estos últimos días se está presentando Camilo y está Naira la Memoria dentro del repertorio habitual del Teatro La Candelaria, tanto en su sede como en nuestro Centro Nacional de las Artes. Fue un acto de memoria viva, un espejo de los conflictos y esperanzas de nuestro país y una demostración del poder del teatro en la reflexión, transformación y participación social. Su fuerza radicó en el trabajo conjunto de actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas, músicos y comunidad, profundamente enraizados en la realidad de los años 70. El Teatro La Candelaria se consolidó como referente continental del teatro político y de la creación colectiva, inspirando generaciones de artistas y fortaleciendo la idea de que el teatro puede ser, o quizás es, un espacio de memoria, crítica y resistencia. Hace 50 años era otro país, era otro momento donde nacen como 2 décadas y media de un movimiento teatral muy importante. Nace el movimiento del nuevo teatro. La Candelaria sola no se podría entender sin ese contexto que nos dio mucha fuerza y mucha energía. Se llamó el movimiento del nuevo teatro colombiano. Estábamos muy hermanados con el Teatro Experimental de Cali y de allí surgió la creación colectiva. La creación colectiva hoy es patrimonio inmaterial
de la ciudad de Bogotá. Estamos trabajando para que sea patrimonio inmaterial de la nación, porque en la Candelaria no había dramaturgos, no había dramaturgas en ese momento. Ahora somos varios y varias que surgimos gracias a la creación colectiva. El Teatro La Candelaria no solamente ha sido un colectivo, sino también una escuela de formación de muchas generaciones de actores, directores, técnicos, etc. Figuras emblemáticas como Vicky Hernández, como Lucy Martínez, como Hernando Forero, la misma Patricia Ariza, Santiago García, que no solamente fue el director emblemático del grupo, sino también dramaturgo y actor, Adelaida Nieto, como la actriz Consuelo Luzardo, como Pillo, como el dramaturgo, actor y director Carlos José Reyes, como el actor Gustavo Angarita, Miguel Torres, fundador del Teatro El Local, el autor de la obra La Siempre Viva. Es decir, buena parte del teatro moderno colombiano de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI ha pasado por las tablas del Teatro La Candelaria. ¿Qué sería de la historia de Colombia sin el Teatro La Candelaria? No sé si en nuestro país lo logramos dimensionar. De manera personal, pienso, wow, qué generación, qué momento, qué resistencia, qué visionarios. Si tenemos que evocar, recordar o definir al teatro colombiano del siglo XX y del siglo XXI, indudablemente el Teatro La Candelaria ocupa el primer lugar. Es un teatro fundacional, es un teatro profundo, es un teatro poético y sobre todo es un teatro profundamente divertido.